Y hablemos de esta comisión presidencial para la reforma electoral que hablábamos al inicio de este espacio. La presidenta lo da a conocer durante este fin de semana y es Pablo Gómez quien estará a cargo de esta comisión que se enfocará en el diálogo para ir afilando esta reforma electoral. Están con nosotros Rubén Moreira, Luisa Gutiérrez, Arturo Ávila y Juan Zavala. bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Arturo, es un intento de centralizar más todavía lo que sucede en el país ahora con el tema electoral. No, yo te diría que es un intento por darle camino a un reclamo de las y de los mexicanos. ¿Qué no quieren las y los mexicanos? Pues ya están hartos de esto, de Alitos Morenos, de Marcos Corteses y de senadoras que ya sabes que siempre andan dando entrevistas ahí con la ultraderecha, hablando mal de nuestro país. Las y los mexicanos ya no quieren más plurinominales que se eternicen en el poder. Ya no quieren personajes que no salgan al territorio a tocar puertas. Ya no quieren personajes que formen parte de una política en donde se pone o se premia a las amigas y a los amigos. Las y los mexicanos quieren un instituto electoral que no gaste tanto dinero. Y por supuesto que hay una enorme resistencia. Pues ¿dónde van a quedar los pluris, no? Estos que se eternizan en los espacios. Lo que yo digo es, estamos dándole camino a una exigencia de las y de los mexicanos que quieren un sistema electoral distinto, un sistema electoral que no tenga privilegios, porque el que tenemos ha tenido y tiene privilegios. Quieren un sistema electoral o una reforma electoral que acerque, por supuesto, al pueblo de México. Privilegios que ustedes mismos han utilizado, ¿no? ¿En qué sentido? ¿La sobrerepresentación? No, ese no es un privilegio, eso está en la ley y en la Constitución. Entonces habría que dejarlo muy claro, porque además, si queremos hablar exactamente de cuál es la representación que tiene nuestro movimiento, pues nomás te digo que el Morena y los partidos aliados ganamos el 84% de los distritos electorales. El 84% de los distritos electorales. A través del fin de semana, el presidente del PAN, Jorge Romero, sacó un comunicado, Luisa, en donde decía que prácticamente con la reforma electoral quieren desaparecer a los partidos, debilitarlos, etcétera. ¿Cuál es la autocrítica que hay en el PAN en torno a la responsabilidad de que hoy en día Morena tenga la facultad para hacer modificaciones a la Constitución con mayoría calificada en ambas cámaras? Desde una perspectiva real, porque no solamente con el tema de la votación y la llamada sobre representación y demás, sino con propios actores a los que ustedes les dieron mucho y que se les terminaron volteando. Pues mira, lo cierto es que sí tiene que haber una responsabilidad, pero si Morena siempre señaló a estos actores, porque no ha habido un tema con alguna actriz, pero a estos actores de corrupción, me impresiona cómo hoy, después de cambiarse de partido o de haber vendido incluso a la patria, de repente ya tienen impunidad. Y eso es Morena, es la impunidad que te da el cerrar filas con ellos políticamente y decirlo con todas sus letras. Lo que ha estado sucediendo ha sido fraude a la ley electoral. Por supuesto que hay una responsabilidad con respecto a estas modificaciones. También hay una debilidad de la oposición como tal que permitió una votación de este tipo, ¿no? No, a ver, es que no es que se permita, no es que se permita un resultado de esta naturaleza. Cuando tienes de frente, te lo digo en serio, Pedro, a un competidor que solamente utiliza artimañas, que genera elecciones de Estado, te lo digo, aquí se vivió una elección de Estado en donde se inmiscuyó la Fiscalía, en donde se inmiscuyó también todo el aparato gubernamental, donde hubo dispendio de recursos públicos, no solo aquí en la Ciudad de México, también en todo el país se llevó a cabo este dispendio de recursos públicos. Es evidente el cochinero que tienen, pero además déjame regresar un poco a lo que hablabas justamente del fraude a la ley electoral, lo que ellos están haciendo con la sobrerepresentación y además llegar a las mayorías calificadas en función de no los votos, sino de corromper voluntades, incluso insisto, de utilizar a las fiscalías para poder tener estas mayorías, pero no solamente eso, incluso te pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Aquí la votación no les daba por una mayoría calificada y lo que hicieron fue detener el reloj en el Consejo Electoral en la Ciudad de México para que diputados que eran de Morena, que fueron electos por Morena, dijeran que ya no querían ser parte de Morena y que entonces iban a irse o al PT o al Verde Ecologista. Con eso lograron evadir la sobrerepresentación y tener más diputados de una alianza infame. Eso es lo que están haciendo con la ley electoral y con toda la norma que tienen en este país. Rubén. Bueno, en estos días estamos viendo un grave problema de inseguridad
Y eso es lo que yo creo que el país no quiere. El ataque en Michoacán a la alcaldesa de Queréndaro, este motín en Tuxpan, estas fosas que se han encontrado en Irapuato y hace unos minutos este atentado a un fiscal en el estado de Tamaulipas. Eso es lo que vive hoy nuestra nación, más las presiones que vienen del exterior, el nulo crecimiento económico y cómo tratan siempre de desviar la atención. Un viejo político decía, para todo mal, reforma electoral. Es decir, cuando las cosas estaban difíciles, el mago sacaba de la chistera una reforma electoral. En la actualidad, es importante decirlo, la presidenta anunció una comisión presidencial antes de publicar el decreto. Lo hizo hace unos minutos. Y en el decreto encontramos que Pablo Gómez no preside esa comisión. La comisión la va a presidir la presidenta de la República. Y está integrada por una persona servidora pública. Pablo Gómez no es servidor público, salvo que lo vayan a hacer servidor público para pagarle, porque los cargos aquí son, según la ley de la Administración Pública, honorarios. La Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital, que es este monstruo que anda por todos lados, la Consejería Jurídica, la Oficina de la Presidencia, el Coordinador de Asesores, el Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República y aquellas personas que se inviten, que no tendrán voto, solamente voz. Esta es la primera vez en la historia de este país, en la historia democrática del 77 para acá, que la reforma se hace sin la intervención de los partidos, sin la petición de los partidos, porque no viene ni de las partes de la federación. Recordemos que Morena es centralista, ¿no? Entonces no le interesan los estados. Esto es lo que escribieron ellos. Esto es lo que ellos pusieron en el decreto hace unos minutos. ¿Es así, Arturo? A ver, es una comisión presidencial que antecede un proceso legislativo, ¿no? Es que con nada están de acuerdo ellos. Si nosotros empezamos a tratar de discutir un tema donde participe una propuesta del Ejecutivo y que en la propuesta del Ejecutivo, como son naturalmente enviadas a algunas legislaciones, cuando tienen salida en el Ejecutivo, cuando tienen salida en el Ejecutivo, ¿no? Y proponemos que se abra, que se discuta, que haya espacios de diálogo y que cuando se envíe la iniciativa existan foros parlamentarios, ahora resulta que no están de acuerdo. Es que nadie los entiende, estimado Rubén. Si la hubiéramos enviado directamente al Congreso, nos hubieran dicho, la están enviando y no nos dieron tiempo de estudiarla. Pero cuando anticipamos un estudio de personas que saben, que tienen experiencia y que pueden participar, tampoco les gusta. ¿Sabes qué quisieran ellos, los del PRIAN? Falso. Quisieran a Luis Ugalde seguramente al frente de esta comisión, porque la única forma en la que han ganado ellos una elección ha sido con un fraude electoral. Si no, pregúntenle a Felipe Calderón. Juan. La verdad, lo que se intenta hacer desde la presidencia de la República en materia de la reforma electoral es escandaloso, pero nos debe, creo que el anuncio de la presidenta y lo que se ha escuchado de esta comisión, pues es ciertamente preocupante los integrantes que están ahí, porque de muchas iniciativas pues las han mandado sin hacer previamente una comisión. Entonces, ¿para qué anunciar una comisión donde se van a reunir puras personas que pertenecen al poder ejecutivo? No hay ni una sola persona del legislativo, ni siquiera ahí dice que podrán invitar a alguien si ellos quieren, pero sin derecho a voto. Las personas que tienen derecho a voto solo son las que forman parte del Ejecutivo. Y yo sí lamento profundamente, Pedro, históricamente en este país, desde los 90s, donde estaba, por cierto, Pablo Gómez en la oposición, han venido las demandas desde la oposición, desde quienes pierden, desde quienes sufren las injusticias en el tablero electoral. No han venido desde el poder. Y ahora estamos viendo una reforma electoral que van a plantear quienes tienen más de 25 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Senadores, la mayoría en la Cámara de Diputados, la presidencia de la República, y ellos van a venir a decirnos qué es lo que está mal con el sistema electoral, Pedro. Pues es absolutamente inadmisible el planteamiento
ya deja tú, ya lo que podamos discutir punto por punto, el planteamiento de que desde el poder se plantea hacer una reforma electoral. Esto en la forma, en el fondo, los puntos centrales es la eliminación de los plurinominales, el reducir el financiamiento a los partidos y además está también ahí en la mesa la elección de los consejeros electorales por voto popular, una transformación del INE tal y como lo conocemos, Rubén. Mira, yo creo que gancharnos en esa parte de las propuestas que salen desde el poder no es exactamente lo mejor. Desde el 77, todas las reformas han nacido con las oposiciones sentadas a la mesa. Por cierto, nunca se había desplazado a la Secretaría de Gobernación, como ahora. Ahora sí se desplaza a la Secretaría de Gobernación. En el 77, para la señora Sheinbaum, se lo digo, López Portillo, que es candidato único, se da cuenta de que su legitimidad es débil. Y lo primero que hace es decir que exista una reforma electoral, pero venga del consenso de los partidos. Y tiene el detalle de reunirse con Arnoldo Martínez Verdugo, que en realidad ese sí era de izquierda, y decirle, usted es del Partido Comunista, sepa que nosotros lo vamos a proponer que se legalice. Para aquellos tiempos era una cosa histórica. Pero ¿cómo no gancharse con estos detalles si los van a terminar afectando y los pueden llevar al borde hasta de la desaparición? No, criticaremos, pero participar con los que están robándose la democracia hay que tener mucho cuidado, porque esta es la primera vez que se plantea eso. Y yo he sostenido una tesis de este tiempo. Morena va a caer muy pronto. Lo que está haciendo es generando los dispositivos para evitar su caída. Y un día, como ha sucedido en otras latitudes, quedarse por quedarse. Y utilizan mentiras, Pedro. Solo déjame ahí detenerme nada más antes de que digas esto. ¿Y el PRI seguirá existiendo para cuando eso suceda? Sí, claro que va a seguir existiendo, pero la oposición existe. Porque contrario a lo que ellos dicen, el 46% de los mexicanos no votó por ellos. No votó por ellos, votó por las oposiciones. Y el 21, en el 2021, ¿sí? El 52% votó por las oposiciones. Pero dicen mentiras garrafales. Dicen, es que no se vota por los plurinominales. ¿Qué no han visto el otro lado de la boleta? ¿Qué no han visto que cuando hay coaliciones, yo puedo votar en el PRI cuando va en una coalición y le cuenta a ese candidato que puede haber sido del PAN, registrado por el PAN, y votas por la lista del PRI? Son ignorantes a su conveniencia. ¿Lo son, Arturo? Y ahorita no, a ver, lo que pasa es que se aferran al poder, para nada. Se aferran, ya sabes, a no perder las candidaturas plurinominales. Se aferran porque ya cuando van a territorio, la gente los recibe. El hombre de territorio, ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Con una cubetada de agua. Pero eliminar los pluris sí es intentar desaparecerlos, ¿no? Sobre todo los partidos más chicos, en donde si nos vamos al meramente la representación que tengan a través del voto, pues los partidos más chicos, ¿dónde quedan? Estamos hablando si quieren deshacer del PT y del Verde. Estamos hablando de que exista una... Bueno, no, si hablamos de los partidos más chicos en las últimas encuestas, mi querido Rubén, ustedes están al borde de la desaparición. No, discúlpame, es el PT. Y ojalá y no desaparezcan, porque ustedes han sido un gran aliado de la transformación. Ustedes nos han ayudado mucho a seguir creciendo creció con la representación proporcional. Pero déjame decirte algo que es importante. La izquierda creció con la representación proporcional. Lo que se está planteando es un debate, ¿no? En este debate lo que se plantea ¿dónde van ellos nada más? Es que exista, por supuesto, la posibilidad de que una persona no tenga la legitimidad que te da el voto popular. ¿Donde los van a escuchar a ellos o no? Claro, por supuesto. No, hombre, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo competí efectivamente, ¿no? Por la vía plurinominal, por la segunda circunscripción, pero también por mayoría. Quedé como plurinominal y en el de mayoría tuve un 39 o 40% de participación electoral. En una fórmula en donde los segundos mejores ganadores o perdedores hubieran establecido, o lo hubiera establecido la ley, hubiera habido una representación mía también dentro de la Cámara de Diputados. Lo que se pretende es eso. Lo que ¿Y el tercer y cuarto lugar? Pues en las listas pueden contemplar distintos esquemas donde existe una participación. Lo que ellos quieren evitar es estar en no seguir en las listas. Y la realidad es que es una lástima, porque es un reclamo de la gente. La presidenta de México ha anunciado que va a llevar a cabo una encuesta en los próximos días, seria, no como las demás, no como las demás sin Coller que le daban el triunfo al PRI y al PAN el día de la elección y que ahí estaba Xochitl. ¿Y ahora quién va a pagar esa encuesta, ¿Podemos hacer preguntas en la encuesta esa? Una encuesta seria, y en esta encuesta seria yo les puedo anticipar a todas y a todos ustedes
que por lo menos 8 de cada, por lo Ya menos, nos provoca risa, 8 Arturo, de de cada veras. 10 mexicanas Es- y ok. mexicanos. No, a mí no Es me una cosa preocupa loca. y ni me provoca risa lo que piensa la gente de México. No, es Yo sé triste que porque ustedes tú sí. estás en el poder. Luisa. A ver, rápido, para que sepa. Aquí en la Ciudad de México, un Jorge Triana, que es diputado de Acción Nacional, o que fue diputado de Acción Nacional, propuso una cosa que se llama el listado B. Es decir, lo que tú estás planteando. Mira, Jorge, que te cae tan mal, Jorge te dio la lección de lo que estás planteando. Aquí lo que se hace es... A mí no me cae mal Jorge. Bueno, tú siempre estás diciendo, estás contrarrestando sus ideas. No comparto bueno, sus ideas. regresemos no me al cae punto, mal, ¿no? Adelante, adelante. Mira, al final del día, lo que hizo Acción Nacional aquí en la Ciudad de México y que es un modelo que creo que tiene que retomarse es aquella persona que vaya a territorio y que quede en un segundo lugar, que quede pegado a quien le ganara en el primer lugar, puede acceder por la vía plurinominal a un espacio en el Congreso. Con esto, con eso, ¿qué logras? Que aquella persona que a lo mejor perdió o por un voto o por 10, pero que en realidad le dio una gran base de votantes a su partido político, pueda ir al Congreso a representar a este gran colectivo de votantes de ese partido. Y así vinculas incluso a la plurinominal con un territorio. ¿Por qué no entonces hablamos de abrirlo a territorio y de que justamente los plurinominales se integran por esto que aquí en la Ciudad de México se conoce como el listado B, que ya no haya listados de estas personas que son los grandes, a los grandes a los que les mandan el dedazo desde los partidos políticos, que sea verdaderamente gente que fue a sus territorios y que si que se quedó en un margen corto también pueda representar desde ahí a sus electores. Juan, y luego vamos contigo, Sí, Rubén. yo no estoy de acuerdo tampoco en la propuesta que hace Luisa, porque eso terminaría por excluir a otras opciones todavía que Todos están los ahí. partidos Podría quedar políticos. primera y segundo y luego, No, Juan, si es el esquema que tú dices, no, quedarían es que, fuera Juan, todos los también demás. MC tiene los suyos, nada más que son los mejores pero es que votados de ese partido. Sí, pero es que si juntas ese sistema de distritos de primeros ganadores más listas pluris, terminarías con un congreso más grande del que está hoy. No, hoy por es lo el menos a mismo. nivel federal. Es el mismo. Pero bueno, más de eso, mira, Morena nos quiere distraer y ahorita dice Arturo un tema. Yo con los plurinominales que acaba de poner ahí con ninguno estoy de acuerdo. A todos ellos tres los he criticado en tu programa. Eso que está diciendo Arturo, de que no se eternicen en el poder, pues es falso, porque acabamos de votar a favor, por Movimiento Ciudadano votó a favor, de la no reelección. Entonces eso que no se eternicen, pues eso ya pasó, ya está prohibido. Pero número dos, si estuvieran en contra de las plurinominales, como lo dicen, ¿por qué el coordinador en el Senado de la República es plurinominal? El coordinador en la Cámara de Diputados es plurinominal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es plurinominal. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? No, el problema de fondo, como aquí se ha dicho, pues es que se está buscando un mecanismo ahorita en este momento que es inexplicable, pero para legitimarse, para encontrar un mal que no está ahí. Mira, Pedro, desde 2017, Morena ha sido el partido más caro del mundo. Del mundo. Ha recibido 30,000 millones de pesos. Y ahora que llegan al poder, que ganan 2 veces la presidencia de la República, se les hace que ahora sí la democracia mexicana es muy cara. Eso es lo que no vamos a permitir. Rubén. Mira, yo creo que gancharnos en este tema de las fórmulas es entrar al juego de ellos. Porque una fórmula sería entonces listas nacionales y que sea representación pura. Pero entonces no van a Espera, proponer permita, algo. si eso fuera representación pura, ellos no hubieran podido hacer ninguna de las reformas. Es meterse a ese engaño que te dije ahorita un ejemplo. Es que por los plurinominales no se vota. Oye, ¿por qué dejan que se diga eso? O sea, no conocen una boleta electoral. ¿Por qué está poniéndose sobre la mesa esta reforma? Ese es el problema en este momento. ¿Y por qué no sale, como en otras ocasiones, de los partidos políticos? Porque hay propuestas populistas en el sentido de destruir la democracia. Oye, que no haya prerrogativas para los partidos. Oye, está muy padre. ¿Y por qué no quitamos las comisiones de las tarjetas de crédito, no? Si tú le dices eso, pues todo el mundo va a votar para que eso salga. Sí, nada más que si tú no le das prerrogativas a los partidos políticos, ¿de dónde va a salir su funcionamiento? Ellos porque pagan de programas sociales. Yo temo que va a salir del gobierno, ¿eh? Claro. O va a salir del narcotráfico. Y si no, recordemos lo que pasó en Sinaloa. Oye, es que, ¿sabes qué? Hay que destruir al INE. Oye, qué padre, de verdad. Sobre todo porque en sus filas milita Manuel Bartlett. Ahí milita Manuel Bartlett. Oye, qué padre. Oye, que vamos a una reforma política. ¿Está pidiendo la oposición? ¿Va a estar de acuerdo la oposición? ¿Vas a llegar a esos consensos? Y te salen con esos trucos demagógicos de las encuestas. Mira, lo que está en el centro es un estado violento. Vean la nota de hace rato. Lo que está en el centro es que no hay crecimiento. Lo que está en el centro es un país
con unas finanzas quebradas. Ejemplo, ¿por qué no han publicado el artículo 123 reformados? ¿Por qué no tienen un 5? Te pregunto, si hacen estos foros, esos parlamentos, si los invitan, entonces el PRI no va a acudir y no va a dialogar y no va a presentar propuesta. Es que eso no han dicho que van a invitar a los Pero si lo partidos. hicieran. A ver, eso yo creo que se tiene que pensar por las dirigencias. Déjame te digo, las grandes reformas del 77 para acá se hacen con el consenso de las dirigencias, porque los diputados y los senadores van y vienen. Las grandes reformas, y las grandes figuras de la verdadera izquierda, no esta cosa que tenemos al gobierno que es bastante conservadora, entraron por la vía de la representación proporcional. Si tú quitas la representación proporcional, estás quitando la proporción de votos de aquellos que no ganaron. En este país fue el 46% en esta elección. Y en el 21 fue el 52%. Pero además, vamos a dejar en manos, como dice aquí, de un comité del gobierno, la vida democrática de este país. Arturo. A ver, estamos hablando de un comité técnico interdisciplinario en una fase prelegislativa, reitero, ¿no? Las iniciativas de ley pueden ser presentadas por el Ejecutivo, que es el caso, por los senadores, por la Cámara de Diputados, por una tercera parte de los congresos locales, o bien por un ciudadano, siempre y cuando se trate de leyes ordinarias y no de reformas constitucionales. Que ya la Cámara de Origen termina siendo la presidenta, en ¿no? En este caso, Mira, lo que dice cómo votar. En este caso, lo que está sucediendo es, para la elaboración de la iniciativa, se está haciendo un grupo interdisciplinario con juristas, con especialistas. Eso no Eso dice. no dice. A ver, que van a integrar esto. ¿Ya que lo van leíste a tomar, siquiera? claro, por supuesto que sí. Lo publicó hace una hora. Claro que sí. A ver, dice ahí que podrán invitar más gente. Ah, sí, podrán. Ah, bueno. Bueno, ¿no? Pues que lo digan A ver si luego invitamos a alguien más al programa. Eso me vuelve como Adolfo Hitler, Lo que te quiero decir es que todo les molesta. No. O sea, a ver, no ha empezado ni la frase de proceso legislativo. Y ya no sacas las risas involuntarias. foros, va a haber foros abiertos una vez que llegue la iniciativa. Nada les gusta. Eso no dice aquí. Tenemos una oposición. Ahí, Y lo digo en serio. A ver, déjame hacerte nada más un comentario, porque viene a colación con esto de la crítica que les hacen. En el pasado se han hecho parlamentos abiertos, foros y demás, que han terminado siendo simulación porque no le cambia ni una coma a los dictámenes, y entonces... Reitero mi comentario, pareciera que termina siendo la Cámara de Origen presidencia de la República. Sí hay cambios. López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum. Sí hay cambios. Sí, unos. Hemos aprobado reservas, hemos cambiado. De nepotismo, cuando no les conviene a los diputados de Morena. No, no es cierto. No, pero también hay unas barbaridades que proponen ellos. Ellos quisieran. La única forma en la que no le han hecho caso a Claudia Sheinbaum fue el nepotismo. Que se elevara Había que cuidarse entre ustedes. Ellos quisieran que se elevara al 75% los plurinominales. ¿Quién dice eso? Quisieran que tuviéramos todo plurinominal. Ellos quisieran un sistema de representación directa. Es decir, algo que es completamente inconcebible. Pero, a ver, vuelvo a reiterarlo ya con toda seriedad. Con toda seriedad. ¿Y ahora sí? ¿Ahora sí? No, es que ustedes lo toman a broma, pero no. Es que produce Lo que yo les quiero decir es, estamos en la primera etapa del envío de una iniciativa de ley. Y esta primera etapa lo que va a hacer es consultarse con expertos en la materia. Jesús Ramírez no es un experto en materia electoral, Arturo. Jesús Ramírez y Pepe Merino no son expertos en la materia. No, pues no confío en eso que me la estás vamos diciendo. a poder ver en los dictámenes de la comisión correspondiente. Podrán Qué opinar los preocupación. grupos parlamentarios. Utilizarás muchas inteligencia artificial para analizar el llevar al dictamen. pleno. En el pleno se podrán presentar reservas, posicionamientos a favor y en contra. Mira, hay reservas. Y finalmente ser votada. Hay reservas idénticas que yo he presentado que han votado en contra y luego sube Ricardo Monreal, la de prisión preventiva en el caso de narcomenudeo, y entonces ahí sí aprueban la reserva. Entonces no es cierto que van a hacer una discusión. No estaba igual. No las leíste. Vamos con Luisa y luego vamos contigo, Rubén. Adelante, Luisa. A ver, de entrada decir que también cuando se abrió esta discusión fue después de que la presidenta de la República estuvo muy molesta cuando varios consejeros del Instituto Nacional Electoral osaron votar por la nulidad de la elección judicial. Por la no legalidad, ¿no? Exactamente. Y a partir de entonces fue cuando la presidenta de la República, para que se acuerde muy bien el auditorio, cuando inició esta discusión, cuando la presidenta se molestó
porque osaron decir que no era legal una elección donde hubo acordeones, donde hubo dispendio de recursos públicos por parte de los gobiernos de Morena. Pero esto viene desde López Obrador, ¿no? Sin duda. Llamado Plana. Sí, sin duda. Pero que entonces no nos vengan a hablar de democracia. Que mejor entonces Arturo lo diga con todas sus letras como vocero de Morena que es y diga, lo que queremos es que Morena se eternice en el poder y que ya no haya democracia, que no haya partidos políticos y entonces nosotros con la utilización de los recursos públicos o con el dinero del crimen organizado podremos seguir financiando nuestras campañas, porque de otra manera no se entiende de dónde va a sacar Morena para seguir pagando, o nos va a volver a decir el cuento de que lo dio a la reconstrucción o de que lo está donando cuando efectivamente se lo está quedando Andrés Manuel López Obrador o cualquiera de los integrantes de Morena. Rubén, breve, por favor. Breve, no perdamos el foco. El país se les está cayendo a pedazos. Vean las escenas del homicidio terrible que se dio hace unos minutos en Tamaulipas, en un gobierno, por cierto, muy, muy discutible, el de esa entidad. Segundo, están construyendo una dictadura que es evidente que lo están empujando, deshaciendo los contrapesos que tenía el Poder Ejecutivo. Están trasladando las funciones del Estado y del poder al partido político y a quien controle ese partido político de manera meta legal. Eso es lo que estamos viendo que va a pasar. Mascar el tema de empezar a discutir una reforma, pues es empezar en estos dimes y diretes cuando a la gente la están asesinando todos los días. Fíjate, el Plana, que ahorita tú mencionaste y que trajiste a cuenta, todos eran plurinominales. Ajá. Todos eran plurinominales. López Obrador fue el primero en ponerlo en la mesa. 32 listas de puros plurinominales. Porque es el que hizo precisamente Pablo Gómez y que se sacó de una de las reformas allá de los 80, 90 que ellos propusieron. Entonces hay que regresarnos un poquito a la historia. Esta es la primera vez que una presidenta, o en este caso presidenta, la jefa del Ejecutivo dice, yo voy a hacer la iniciativa. Te recuerdo que en la Cámara de Diputados, salvo los delfines y la totuaba, lo que se vota es nada más lo que manda el Ejecutivo Federal, e incluso se detiene cuando no conviene, como la reforma del 123, que tienen a los policías a media paga, porque este país no tiene dinero. Entonces no masquemos eso. Están construyendo una dictadura, y esa es la verdad. Están construyendo una dictadura, porque se les está cayendo el país a pedazos. Juan. Es muy grave y muy preocupante las señales que se han enviado hasta ahora. Una comisión que no es plural, una comisión de puros dependientes del Ejecutivo, que no son expertos, que no son técnicos en la materia. ¿Cuál sería la afectación directa a Movimiento Ciudadano? ¿Cuál? ¿De esta comisión? No, de la reforma tal como lo están planteando. No, bueno, por supuesto que a ver, Pedro, imagínate, nosotros sacamos el 11% de la votación y tenemos el 5% de la Cámara de Diputados. Pues dime tú si ese no es un sistema electoral profundamente injusto. Tendríamos que estar hablando de cómo tener un sistema más proporcional, que quien sacó el 11% de los votos tenga el 11% de la representación. Hoy tenemos exactamente la mitad. O tendríamos que estar hablando del dinero injustificado. ¿Cómo se pagaron las campañas, las corcholatas, Pedro, por ejemplo? ¿Cómo lo hicieron? Todos veíamos las carreteras llenas de espectaculares. Pero otra vez lo repito, de 2017 a 2025, el partido más caro del mundo ha sido Morena. Y después de haber ganado la presidencia de la República en 2 ocasiones, vienen a decirnos que el diagnóstico es que la democracia es muy cara. No lo vamos a permitir. Tenemos menos de un minuto, Arturo. Pues es curioso que quienes se eternizaron en el poder, los del PRI, nos vengan a querer dar clases de democracia. Es curioso que sus aliados, los del PAN, los que se robaron una elección en 2006, nos vengan a decir algo acerca de una reforma electoral. La única forma en la que llegó Felipe Calderón fue robándose ni más ni menos que una elección. Es curioso escuchar a ambos criticando una iniciativa presidencial que lo que está buscando son consensos. Se están anticipando a los tiempos, se están anticipando a lo que quiere la gente, pero reitero. ¿Sí buscan consensos? Sí, pues claro, por supuesto que sí. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Se está preparando una iniciativa y es tan importante la iniciativa que se está preparando que en el paso previo que corresponde al Ejecutivo se están tomando determinaciones. Y una cosa nada más adicional, digo, para comentarla aquí con los compañeros. Yo entiendo perfectamente bien que ellos quisieran que al frente de esta comisión estuviera, reitero, Luis Carlos Ugalde, ¿no? Pero se equivocan, o sea, necesitamos dar el ejemplo de qué es lo que quiere la gente allá afuera. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. No, hombre, menos, se extendió aquí Arturo. Pero el lunes seguimos platicando. Vamos a seguir platicando. Vamos a la pausa, regresamos.